Bien. Let's go. Me dio todo escalofrío ahora. Índice más. Como se habrán dado cuenta, estuve corrigiendo el práctico 3. Sí. Y encontré una serie de cosas que tenemos que conversar. Falta el parcial. No. Oh, God. Observaciones sobre excepciones. A todos los que vi. Encontré una de las tres cosas que encontré que están ahora. En una forma u otra. Vamos a tener que corregirlo. No estaría mal, es opcional porque, o sea, proporcional, porque si no, no me terminaría jamás en la vida de dar corrección. Pero como vamos a usar objetos, objetos de archivo más adelante, esto lo podemos dejar para la parte de más adelante. Pero el tema con las excepciones no es excepcional, es muy importante. Chicos, si lo único que pueden hacer es un print o un print stack trace, lo único que están haciendo es absorber la excepción e impiden que el mensaje que da la excepción, la existencia de esa excepción, no llegue a quien realmente lo necesita. Si lo único que se les ocurre hacer es esto o esto, están diciendo, o sea, no hay... transforman un mensaje de error en un texto. Y eso no es útil al programa. Lo que es útil al programa es poder decir, voy a intentar hacer esto, que sé que puede fallar de las siguientes formas. Y esa última frase me lleva a al segundo problema, que es un problema mucho más grande. Transformar las IO exceptions en runtime exceptions. Eso no está bien. Así de una. Las excepciones son con tipo por una razón. Alguien se tiene que hacer cargo sí o sí de esa excepción. Y aquellos que vi que hacían esa transformación, les voy a pedir por favor que sí lo cambien. Los que tienen la excepción con el print o print stack trace, es una cosa que puedo detectar en el práctico 6 y en adelante, porque no es tan complicada, pero transformar la excepción y aflojarla, alguien quiere morir hoy. ¿Por qué switches azules? ¿Por qué? Porque son hermosos. Sí. Yo coincido, me gustan mucho, pero no para la clase. En silencio es otra. Clac, 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 clac. No. En parcial. Y eso de todas formas es para mandárselo a un compañero de oficina que me llevé el teclado de la oficina. En duda con tu Con tenis. No, bueno, ya son otros niveles. Encima de escribir rápido con un teclado mecánico de ese tipo es bastante ruidoso. En parcial. Chao. En parcial escribiendo código. Sí. Entonces, si dentro de las funciones, lo único que o sea, si hacen esto, están, digamos, dejando de lado la posibilidad de que quien llamó a la función pueda hacer algo razonable. Porque si la función es, por ejemplo, la de escribir un archivo, hace un try y un catch para IO exception, ponen el print stack trace. Al momento de que finaliza la función de escribir el archivo, para quien la llamó, va a estar siempre todo bien, porque no hubo ninguna excepción. No hubo nada en el camino que les indique. O sea, si van a absorber todas las excepciones, por lo menos metan un booleano que diga está todo bien, está todo mal. Un número entero que diga está todo bien, me quedé sin espacio, no puedo escribir, no tengo permisos, infinidad de cosas que están ya codificadas en las IO exception. Pero no lo o sea, transformarlo y absorberlo no son el camino, porque pierden información. Información que le es útil, ¿no? Entonces, en reglas generales, digamos, sería mejor tirar las excepciones dentro de una función en vez de cazarla. No específicamente en ese caso. Este es el caso donde vos utilizás la familia de funciones de archivos, la creación, si existe, si es directorio, los print writers, print readers, todas esas cosas largan excepciones. Largan tantas excepciones, digamos, fallan con tanta facilidad que las excepciones son todas con tipo. Las IO exception
se exige que eso esté atajado. Pero si lo atajan y lo transforman en algo que es sin tipo, están perdiendo la razón por la cual existen como excepciones con tipo. Yo tengo una duda bueno, un poco grande. Yo empecé, creo que en el GP3, a usar los lectores y escritores para los archivos. ¿Qué es lo que conviene pasarle a la función? Porque vos podés abrir un lector y en base a ese lector abrir un buffer y hay que cerrarlos en ese orden. El buffer antes hay que escribir antes de cerrarlo. Claro. Entonces, por ahí yo lo que hago es dos cosas. O una, trae con recursos de abro un buffer con el lector que pasé o directamente abro todo ahí y que se cierre y de última en el catch puedo lanzar la excepción o le puedo pasar el buffer reader de una a la función o le puedo pasar el reader común y abrir un buffer, escribir y cerrarlo Y un ahí. try finally, Pero ¿cómo? ¿Con qué estructura? Digamos? un try y después un finally. Y un final y que haga que La si hay un limpieza, error, la limpieza. Claro, O sea, hacer try, catch, si hay una excepción, throw new, finally, limpieza. El file se ejecuta siempre. Pero también pueden hacer un throw de la misma excepción que recibe. Sin ningún new. Finally también hace catch. Por eso. Puede hacer un throw de la misma excepción que recibe. Y no necesariamente instanciar la nueva. Claro, yo para... Lo que es puntualmente un error es recibir la excepción y transformarla en un tipo runtime. Claro. Además, porque es muy fácil olvidarse después de mandar la documentación. O sea, como le hago throw por ejemplo. Dejen, o sea, si no tienen nada que hacer ahí, si no tienen información para resolver o para abrir el paraguas y ver qué hacer, no es el momento de atajarlo. ¿Y cómo te manejas con el DJ en ese caso? Porque ¿Con él? Con el programa, Porque van a hacer falta más funciones. el punto es Por un que lado. una función vos le atacás el IO exception, no te la corre. O la haces que la función la tire, Sí. y quien llama a esa función, ahí sí le tiene que atajar. Se va a terminar atajando en el main al final. Claro. Porque si todas las funciones están tirando el IO exception para arriba, lo ataja todo el main. El tema es, ¿cómo se define la función del ejercicio? Eso es lo crítico. Por eso los comentarios de documentación son importantes. Un ejercicio que es, por ejemplo, el de cargar el de números enteros, que es el más grande. Ustedes tienen que cargar. ¿Por qué recibe cargar? ¿Qué información necesita cargar un número entero? Yo diría el string con el nombre. Esto va a ser abrir nombre. Este me va a dar un archivo llamado f. Y yo acá a f le digo, lo pasamos a un int corchetes arreglo, donde yo leemos los números, leer num del archivo f, y tengo que llamar pieza por pieza. Si ustedes hacen todo en una sola función, es más difícil probarlo y es más fácil que esto falle. Abrir. La idea de abrir es que esto puede decir, ok, el archivo no existe. Pero pueden hacer algo real, o sea, dentro de cargar, ¿pueden realmente hacer algo si el archivo no existe? El problema de que lo llamó throws IOX. Porque no hay nada que hacer. Leer del archivo. Si el archivo tiene el formato equivocado, porque hay una palabra en el medio, ¿pueden hacer algo acá? Los programas quedan más simples. Porque el que pasó la información incorrecta no está acá adentro, está afuera. Por eso, por más de que yo mucha atención en el del main, muchos ejercicios quedaron resueltos como si esta función es el main. Lo cual no está mal,
siempre y cuando, o sea, ¿se acuerdan que yo siempre, de tiempos inmemoriales, les digo, separen el input y el output? Acá se empieza a poner más borroso. La manipulación del archivo, uno la puede considerar como input y output. Así como lo que uno hace con lo que leyó del archivo, también es un output que tendría que ir separado. Este en particular, uno lo abre, lee, ordena, por ejemplo, pero fíjense, con esto acá, ordenar, ¿a qué es igual? Ordenar la regla. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo de la forma más que me ha quedado bastante mal lo que me he comprado. Ordenado igual tp2.ordenar de arg. Una vez que llegan acá, esto no tienen que resolver. Lo pueden lo pueden copiar y pegar hasta con los tests. Ya está resuelto. Si esto está superpuesto con todo lo demás, la cosa es, chicos, por más que quede feo que yo lo diga, entre más vagos sean, mejor. La tarea número 1 del programador es extraer lo que se repite para ir a buscar algo que ya esté hecho. Lo número 1, así. Ordenar un arreglo ya está resuelto y con los tests. Y no hay ninguna diferencia en de dónde sale ese arreglo y dónde tiene que ir. Ninguna absoluta. Para su función de ordenar, no importa si es aleatorio, cargado manualmente, un archivo. Un arreglo es un arreglo. Y eso va a dar otro arreglo. ¿Qué hacen después con ese arreglo? Lo muestran o lo mandan al archivo. Por eso el práctico 2 y el práctico 3 están así. Y por eso los dos usan arreglos al final. Está pensado para que vean, para intentar conducirlos a esa superposición de cosas. Por eso les decía, pueden usar todo lo que tenían en el práctico 2. La forma más fácil es agarrar el archivo de arreglos, chantarlo en la misma carpeta, en el mismo paquete y ya está. Así. La cosa es no mezclar estas cosas. Pero fíjense que carga, recibe el nombre y empiezan a hacer todas las cosas. Fíjense que acá esto va a encargarse de hacer los readers, buffer readers y todas las cosas. Digamos que compartimentalicen la responsabilidad. Esto de acá va a lidiar con un archivo y su resultado va a ser el arreglo de números enteros. ¿Qué puede fallar de esto? Algún number format, porque hay algo que no pudo procesar el número. Algún problema con el archivo. Algún problema con el archivo que uno puede decir, ese problema tendría que haber saltado acá, pero uno puede decir, ok, uno debería estar preparado para que acá venga algo que no es un archivo como yo lo espero. Pero fíjense que son más fáciles de plantear las cosas. Son más fáciles de plantear porque lo que hace esto es más chico, más compacto. Cuando no pueden describir lo que hace la función en términos simples, hay que pasar el hacha ahí. Hay que pasar de ahí, cortar y transformarlo en múltiples funciones en las que uno pueda realmente describir en términos simples qué es lo que hace. Por eso, en la clase pasada vimos esa función que su único propósito en la vida es lanzar excepciones. Esta cosa aquí es así, súper simple. Es como la máquina de exprimir la mayonesa, no, para repartir la manteca de Rick. ¿Cuál es su propósito en la vida? Lanzar excepciones. Oh my God. Es un propósito entre las cosas más simples, más fáciles de aprobar son. Cuando hacen un test a este nivel de función, tienen que crear un archivo, asegurarse que tengan la información, leerlo, ver que tengan la información que quieren. Son un montón de pasos en el test. Pasos que se pueden probar individualmente. Una pregunta sobre eso.
con los objetos, ¿no? Si yo hago un método que verifica eso, ¿no? Que verifica esa acepción, que la nace. Si está privado no pasa nada. Si está privado no lo podés probar. Hay formas de, que no creo que lleguemos a ver, de manipular lo que es privado, que se usa para este tipo de situaciones. La idea de los tests es que uno prueba lo que se conoce como la interfaz pública, que es lo que se ve externamente. Uno puede llamar algo que esté como en el medio. Por ejemplo, esa función que saca el arreglo dinámico y lo transforma en un arreglo común y corriente. Pero eso ignora la parte de dinámica. Pero uno lo puede usar para verificar que funciona el ordenamiento, de que uno, cuando uno inserta, el arreglo tiene una posición más. Uno no prueba completamente el arreglo dinámico porque lo que lo hace especial es eso de que se hace más grande a demanda, sin que nosotros tengamos que hacer algo específico. No probás todo, pero por lo menos podés saber que el arreglo cambió. O sea, ¿cómo arreglo eso cambió? Sí, igual, por el momento no hicimos muchas cosas que sean privadas y que no sean datos en específico. Cuando empiezan a aparecer más cosas, claro, ahí sí a los ojos del programador a uno le gustaría testear que eso funcione porque al fin y al cabo es la base de tu objeto. Entonces, si eso vos no tenés de todo claro que funciona, es para que el objeto quede lo más cerradito posible. Y es crítico documentarlo, porque a través de la documentación ustedes pueden saber qué van a armar, o sea, cómo van a armar los tests. Yo tengo una pregunta, bueno, son dos en realidad. Si yo esa función carga la tengo dentro de una clase y quiero poner como atributo, ¿qué conviene poner como atributo? ¿El file? Entonces en el constructor hago un new file, o solamente un string con el nombre donde va a quedar. Y la otra pregunta es... ¿En qué ejercicio es? No, es en esta misma función. Si yo quisiera tener Para el práctico 3 no hay clases. No, claro, igual en el 6 también, bueno, eso que había archivos. Para lo que corresponde al práctico 3 no hay clases. Para el práctico 6 o sea, ¿cuánto necesitas del archivo? O sea, ¿vos necesitas acceder al archivo en cualquier momento? Y voy a tener una función que lo va a leer y otra que lo va a escribir. Y también pensar el lector y el escritor común. ¿Van en el mismo método que el buffer? Todo depende de cuánto quieras reutilizar. En algunos casos vos podés usar los mark y los reset porque cuando estás leyendo, como que te adelantás, te fijas qué pasa, vos rebobinás y decís, ok, lo que acabo de leer era un número. Hay unos que han hecho eso, que dicen, se ponen en lugar, ponen como un marcador y leen la siguiente línea. Y pueden preguntarse, ¿qué fue lo que leí? ¿Era un número? Uso un poco más avanzado. Y lo que vayamos a reutilizar en este caso es el archivo, porque cuando vos instanciás una nueva clase de ese tipo, vas a tener que tener un nuevo archivo que lo vas a poder o leer o escribir, ¿no? ¿Pero forma parte del arreglo dinámico? No, pero arreglo dinámico es otra clase. Por eso, ahí está la clave. ¿Es necesario que forme parte del arreglo dinámico el archivo? No, pero va a formar parte del main app donde tenemos instanciado el main app, digamos. Por eso. Ya con eso tenés dónde mandarlo. Porque vos vas a ser usuario de tu arreglo dinámico. El arreglo dinámico no tiene necesidad. Que termina siendo algo muy parecido a esto. No, claro, yo en main hice una clase que para escribir archivos que me pasó. ¿Cómo mandar los archivos en el... O sea, porque ¿cómo sería un objeto, una clase, que haga uso de un archivo puede ser, por ejemplo, algo como un informe. Uno instancia el informe y le dice, bueno, haz el informe con esto. Ese se tiene que encargar de recibir los datos, escribirlos, y todo lo que es relacionado a la generación de ese archivo tiene que estar ahí adentro. Claro, y los lectores y escritores los abre y los cierra al mismo lugar, ¿quieren hacer eso? ¿O tenerlos como un atributo? Pero depende de qué es lo que tengas que hacer. Puede ser que, tal vez no sea mala idea hacer que no específicamente la construcción, sino escribí, pero lo que pasa es que ¿cuántos pasos tenés?
Si es un solo paso, lo arrancás a escribir y terminás de escribir en el mismo método. Todo depende de qué es lo que tengas que hacer. Si vos recibís todo el informe de una, escribís, cerrás. Si vos recibís el informe de a pedacitos, vas a tener que abrir y empezar a escribir el informe a medida que va llegando. Son dos situaciones distintas. Claro, yo lo que hice fue tener un lector y se lo paso y voy abriendo buffer y cerrándolos. Y bueno, cuando termino de usar, tengo el método para cerrar el lector. Por eso, depende de cómo venga la información. De nuevo, volviendo a las excepciones. No silencien las excepciones. Esto, viendo las excepciones como término general, no era un problema. Pero cuando empiezan a usar algo que empieza a tirar excepciones a lo loco, ahí sí se empieza a ver, ¿qué hacemos por excepción? Tal vez alguien reconozca, alguno de los que ya corregí del práctico 3 reconozca el código, pero es esto. Si ustedes atajan esto, ¿qué están atajando? Esto incluye Find Not Found. Si no tiene que crear el archivo, o sea, fíjense que viene acá, no existe el archivo, les imprime algo. ¿Qué retorna esto? Nada, termina el programa y te muestra el error. No, perdón, no escuchaba. El programa funciona perfectamente y esto retorna null porque esto nunca se llegó a crear. Digamos, retorna el file, falla al intentar crearlo, retorna el file pero nunca pudo crear el archivo. Guarda. Este tipo de construcciones, este tipo de sentencias, hacen de que esto siga funcionando. Cuando esto, siendo que el propósito de la función es crear el archivo, no puede pasar de acá, porque no pudo cumplir su objetivo. Por eso la documentación es importante. Si la función no pudo cumplir su objetivo, no fuercen a que la función termine. Porque esto que está acá, ¿qué es? Si hizo un print. Los prints no sirven digamos, no forman parte de la información que el programa puede gestionar y usar para que las cosas salgan como uno espera. Si ustedes hacen esto, lo que hacen es como si nunca hubiese pasado nada, como que está todo bien. Y no está todo bien porque esto es lo que falló, que es el propósito de la función. O sea, con cuidado. ¿Y eso cómo lo podríamos poner? Sin nada. Casualmente. Vacío. No. Lo único que hay que hacer acá. O sea, este es el ejemplo de uso. Si yo intento escribir con el archivo que no está creado, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué va a suceder con escribir si esta función, fíjense que esta función siempre va a funcionar perfectamente, siempre va a andar, incluso si no logra cumplir su objetivo. Si esta no logra cumplir su objetivo, el problema ahora está acá. Cuando tendría que haber sido resuelto, digamos, no resuelto, sino el problema tendría que haber saltado en esto. Y ahí si le pones un try catch podés tirar el problema más para adelante. No digo que esté, pero se podría. Pero, o sea, si vos tirás el try catch, te salteas esto, haces el print stack trace. Pero vos lograste escribir el informe. ¿Cuál es el propósito de escribir informe? Escribir el informe. Si le haces un try catch que frena, digamos que salta de acá al try catch, nunca se escribe el informe, digamos. Ante el más mínimo problema, el archivo no se escribe y ustedes no se enteran, entre comillas. Lo único que va a suceder es que no van a ver el archivo escrito. Claro, estás pateando la... No solo pateando el problema, sino que silenciás el problema. Es como que decís, acá no hubo nada, acá tú no has visto nada. Ese es el problema. Silencian algo que tendría que haber dicho, chau, 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 adiós, me pasás un archivo que no corresponde. La cosa es, fallen rápido.
De esta manera, lo único que hacen es patear el problema, pero fíjense que después es más difícil saber qué pasó acá. Si este tenía que ir al archivo, ¿qué error puede llegar a recibir ahí? No solo eso. Si no recibe un find not found, significa que el archivo ya existía. Probablemente con esto estén pisando o sea, sobreescribiendo el archivo original. Y en la otra función tendré que ver que si el archivo existía, no podemos seguir, porque el archivo ya existía. Son un montón de cosas a tener en cuenta. Una pregunta, en términos de prolijidad, digamos que tengo en el main algunos parámetros que pueden fallar y tengo muchos try-catch, un throw. ¿Convendría mandar todos esos parámetros a una función donde solo hay excepciones? No. Por prolijidad. No, o sea, eso que vimos en otra clase tiene más sentido con las clases, porque uno suele querer revisar que los argumentos que entran de la misma manera en múltiples funciones se verifiquen bajo los mismos términos. Okay. Por eso también los es privado. Ah, bien. Decís, los parámetros de largo, o sea, si los largos coinciden, si mayor a 0 y menor que el largo interno, todas las funciones que reciban algo que se le parezca a un número entero que represente una longitud, vas a querer que se verifiquen de la misma manera. Así que meter una función y así que todas respondan de la misma manera. ¿Qué sucede? Ese tipo de situaciones está para que si en algún momento se les ocurre hacer algún otro tipo de verificación con respecto a las posiciones, lo hacen en un solo lugar. O si aparece un error. Dice, uy, hay una verificación adicional acá que no estoy haciendo. O cambian la excepción. Pasan de una excepción de sistema, una runtime exception cualquiera, a una excepción propia. Lo hacen así, porque está en un solo lugar. Ah, bueno. O sea, el problema está acá, en realidad. Porque esto está todo bien y se transforma en un problema acá porque no saben qué pasó. Nunca se enteró, o sea, nunca se enteró de que la función que le pedimos, crear un archivo, entre otras cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que atajan, o sea, digamos que, sí, yo atajo solamente find not found, pero todas las otras excepciones, uno suele atajar exception porque es una excepción con tipo abarcativa a un montón de situaciones con respecto a archivos, pero uno tiene que ser explícito, o no, digo, eso que sea problema de otro. Tiene que pensar en quién va a usar esa función. ¿Y quién es el usuario de la función? Nosotros somos, porque nosotros lo armamos para que lo haga. Entonces no creo que nos dé tiempo para empezar a entrar a mezclar funciones. Que uno haga la clase, que uno usa el otro. Ya van a ver lo que es el dolor de que la documentación esté incompleta. Es un ejercicio. Una pregunta de curiosidad nomás. Suponete que querés pisar el System 32. ¿Hay una especie de sudo para darle permiso a su programa? ¿O? Sí. Y una de las exceptions es una security exception. Sí. Te va a decir, no tenés permiso para tocar esto. Es una lista larguita de excepciones que están englobadas en cuando no se lo pones, dice ahí, mira, te falta atacar esto, aquello, lo otro, y esta. Por eso están jerarquizadas, porque está tipificada con el mayor. O sea, no es lo mismo un problema de acceso que el archivo no exista. Los dos están relacionados porque son relacionados a archivos, pero son dos situaciones distintas que se gestionan de maneras distintas. Digamos, no sean ansiosos en capturar las excepciones. Esto es mejor porque no hay nada que hacer. Y como no hay nada que hacer, pásenlo. O sea, en algún momento alguien se tiene que hacer cargo. En especial de las excepciones con tipo. Pero ¿qué pueden hacer al momento de crear el archivo para que sea un error? Y la verdad que nada. Acá sí.
acá saben que si llegan acá, una opción es transformar una excepción propia, totalmente válido. La otra forma es throw exe. Vuelven a relanzar la excepción que recibieron. Lo piola de esto, que lo vamos a ver ahora, fíjense a qué recibe como argumento. Esto es el encadenamiento de excepciones. Cuando ustedes tengan un stack trace con esto, te va a decir archivo no encontrado y la causa, que es esto. La falla de que no encontré el archivo es porque hubo un find not found que vino de esto. Pregunto, siempre que, digamos, hagamos nuestra propia excepción para un caso como este, por ejemplo, tenemos que hacer que no sea una runtime. Porque ahí estarías transformando un error de tipo, una excepción de tipo en una runtime. O sea, ahí tendría que decir throws y exception, coma, archivo no encontrado. Y eso cuando haces la... sí. Cuando haces la Lo que pasa es que hay que hacer los dos ejemplos al mismo tiempo. No olvidé de eso. Cuando haces la excepción, el hecho de poner extends exception es lo que le hace runtime. O extends runtime exception es lo que le hace runtime. claro, pues solo extends error. Es un tipo error. Esta, así con mi español, puede extender esto. Y es otro tipo de IO exception. No necesito declararlo que lo lanza. Porque ya lancé Porque ya lo lanza como a través de IO exception. Digamos que no está mal porque, digamos, no hay mucho. La verdad que no hay. Estas dos cosas es simplemente una semántica pura y no mucho. Así como si tiene mucho. O sea, es como que yo me haga la ES exception para extendiendo IO exception. Como que un poco sí y un poco no. Bueno, found en español exception. Claro. Archivo no encontrado. Un poco te contradecís a la cultura del vago por hacer algo para nada más tenerlo en otro idioma. Sí. Bueno, Huawei. Java lo que tiene que es generalmente muy verborrágico. Las excepciones necesitan un archivo, van en archivos solas con un montón de texto alrededor. Es verborrágico. Para que un archivo tiene que haber tres clases: el file, el reader y el buffer reader. Es verborrágico. Entonces ya sé que hice mal todo el práctico set. Tenía que Estamos en la claro. Bueno, Fíjense, después cuando vean esto, peguen la mirada a las excepciones, a la final found, y fíjense cómo está relacionado con IO exception y en la infinidad de IO exception que hay. La infinidad de casos que ustedes silencian. O sea, el otro problema es, uy, sí, yo ataco IO exception porque me lo pide, pero porque yo solamente quería manejar el tema del que no archivo. Es como atajar exception a un nivel no tan general. Están atajando situaciones de todo tipo. Claro, por ahí mejor ser específico, así sabes qué pasa. O sea, si vos, por eso puede ser una cosa así, que no es lo ideal, porque probablemente uno pueda directamente relanzar la excepción como vino, o ni siquiera hacer nada. Que lo throw y ni siquiera poner esto. Que escribir falle en donde tiene que fallar. O sea, de hecho, el try y el catch acá tampoco son necesarios. Que se cargue quien pasó escribir informe con esto. Y Mal. En el main sí tendrías que tener un algo que se haga cargo de todo. Por eso les decía de esto, de que la función es como muchos han dicho como si fuese el main. Si ustedes, o sea, la regla general, concentren la entrada y la salida de los prints y los in en una función y de ahí para adentro. El LS es particularmente tramposo con eso. Porque es muy fácil meter los prints a medida que van leyendo el archivo. Muy fácil. No está mal, porque la función, digamos que la función es esencialmente mostrar algo. Por eso a los que les corregí, eso no se los corregí. Pero hace que la función sea más difícil de probar. Están probando todo, lo voy a asesinar.
Si yo para el test, en ese caso. Voy a filmar, mirá. Bueno, en ese caso tuve que buscar cómo hacer para detectar la salida, que lo pase a un stream y compararlo con un stream ya. O sea, hay una forma de capturar el output, el stream output, y hacerle comparaciones. No es lo ideal. No es lo ideal porque vos, si fraccionás eso en valores intermedios, es más fácil. Tuve que importar como 3 cosas. Por eso, nunca dije que era imposible. Lo que sí es más complejo, innecesariamente más complejo, cuando lo que hay que hacer es partir eso en cosas más testeables. Quería tener esta charla de exceptions antes, pero pasaron cosas, como se imaginarán. Pero las excepciones son engañosas. Parece, sí, la caja. Pero la variedad de situaciones es interesante. Martín, la otra vez quería hacer una excepción con mi arreglo, viste, con el arreglist. Y cuando le ponía directamente en vez del try catch, le ponía froze exception, el test se volvía bobo. Era como que decía. Los tests no deben lanzar excepciones. No. Dentro de la función que yo le decía, qué sé yo, public int arraylist o algo por el estilo, froze exception. Y yo cuando lo iba a testear en mi test básico, es como que tomaba que esa excepción era lo único que lanzaba esa función, ese método. Puede ser. Pero eso es por el tipo de, por ser arraylist o simplemente por el test. Y puede ser por el release, habría que verlo en detalle. Bien. ¿Quién tiene que reconstruir el TP3? Aquellos que hayan transformado las pobres excepciones y las pobres exceptions en runtime exceptions. Eso no va. ¿Estamos? Salvo eso, como vamos a seguir usando archivos, a grandes rasgos no hace falta cambiarlo. Voy a tratar de armar en el momento cuando termine de corregir, digamos, cuando llegue al 80% de la corrección, voy a tratar de hacer mi implementación de Práctico 6, así le peguen una chusmeada a cómo sería mi ideal mental de la situación. Con un par de chispitas extras. Aparte, tengo que poner lo de Rick and Morty, no tuve tiempo para hacerlo. El print stack trace es un print con pasos extras. ¿Y qué dijimos? ¿Y qué es lo que hacemos con los prints? Esto no va acá. Separar la interacción, digamos, la interacción también es otro tema que tiene que separar. Algunos han metido los escáneres adentro de las funciones que manipulan los archivos. La de listar directorios no la voy a corregir porque dentro de todo es sustancialmente más difícil separarlo. Es más fácil pensarlo como si fuese un ls donde uno dice listame este directorio con estas opciones, lista y listo. En ese sentido es más fácil de separarlo aprovechando los argumentos del main. Pero quiero que tengan muy presente, traten con toda su fuerza y con todo su ser, mantener los prints lo más cerca del main posible. Para el LS, por ejemplo, podemos hacer que retorne un string. Una matriz de strings. También. También podemos utilizar las estructuras de datos de collections de Java, que simplifican una infinidad eso. Pero parte de lo divertido de Práctico 6, por ejemplo, es que nosotros vamos a empezar a implementar cosas que se parecen a eso. Y de que podemos eventualmente hacer que nuestro arreglo dinámico acepte cualquier cosa. Strings, números, autos, otros arrays dinámicos. Y van a decir, entramos en un nuevo mundo.
Aparte, entre más, digamos, en la periferia estén los prints y el escáner del input, entre más en la periferia estén, más fácil es armar los tests. Aparte de que no siempre van a necesitar trabajar con archivos. Si ustedes levantan el archivo de un array, aplica el trabajo práctico 2, escriben el array en archivo. El práctico 3 esencialmente es una capa arriba del práctico 3, del práctico 2. Seguimos con excepciones. Oh my god. Esta es la que decía con respecto a la forma más copada, más completa de construir nuestras propias excepciones. Este lo hemos usado. Es el más básico, el más simple. Este también, que es con el string que decimos, le ponen a decir emoji de... Pero este constructor de la excepción recibe alguna otra cosa lanzable. Lanzable como cualquier excepción. De esta manera, ustedes crean excepciones que reciben una razón como argumento. Esa razón es otra excepción. ¿Qué quiere el superficial en ese caso? El super quería en ese caso. Llama, digamos que es esto mismo pero con excepción. Es un constructor. O sea, ¿por qué estamos viendo? ¿Por qué estamos viendo esto ahora? Porque no vimos sobrecarga de operadores. La sobrecarga, fíjense que es un constructor que recibe un throwable, un string o no recibe nada, con el mismo nombre. Son las tres formas distintas que se pueden usar simultáneamente, pero una. Si le pasa un string, ya fue. Si le pasa nada, ya fue. Si le pasa un throwable, ya está. ¿Puedo pasar de una misma excepción a varios? ¿O no? No veo, no sé en qué caso podría ser, porque solamente puedes lanzar una. Sí, no se me ocurre, pero... O sea, vos podrías hacer new de 3 new exception, mi exception, con la excepción ahí, pero después lanzar una sola. Ah, ok. Entonces se me ocurre usarlo, por ejemplo, excepciones de matemática y tirarle el throwable de, no sé, de... División por cero. Claro. Eso porque está bueno hacer esa... Uno dice, esta excepción es mía, pero el problema realmente lo tenía el file. El problema realmente lo tenía este. Eso es lo que se dice con esto. Y no necesariamente tiene que ser una excepción de otro. Todos tienen el mismo tipo acá, ¿no? Todas las excepciones estas, las que salten van a ser del mismo tipo. Es una sola excepción. Claro. Ahora, uses la que uses, va a salir el mismo tipo de excepción. Sí. Salvo en el último, que eso te va a concatenar una excepción, digamos. No es esa, claro, lo que hace no es estrictamente concatenar excepción. Sí. Uno puede ya tomarlo como que se suman, pero lo que vas a ver en stack trace es, en algún momento dice from y empieza el stack trace de esto. Claro. Eso sí. Te encadena los dos stack trace. Correcto. Pero a lo que voy a decir, al mismo tiempo, uses la que uses, te va a extender una excepción. En este caso, una runtime, entiendo. No es runtime, es una excepción común y corriente. Podría ir runtime, exception. No sé, tenía entendido que con ese te tiraba una runtime. No. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre esa excepción y la runtime? Chan, chan, chan. Son totalmente similares. Las excepciones con tipo, uno está obligado a aplicar la expresión catch por throw. La expresión completa catch and throw, no catch y throw por separado. En la que uno dice, o lo atajo y me hago cargo de la excepción, o la lanzo para que pase otra cosa. Que es lo que estuvimos viendo al principio. En la que uno
O sea, si la atajan, tiene que dar una solución al problema. Esa solución al problema no incluye print stack trace. Por lo tanto, uno tiene que pasar al otro camino que es throw. O sea, la salida, más que salida, es el problema es tuyo. It's your problem now. El problema es el que te hace que explote, pero bonito. Por eso, el tema es, con las excepciones en particular, es la responsabilidad. ¿Quién se encarga de resolver esto? Y se puede agarrar una excepción nuestra y tirarle una de Java. A ver, vamos vuelta. Digamos, yo tengo una sección que se llama Mi excepción. Sí, mi excepción. Y tirarle una que ya sea de Java. Vos decís, Ahí. extender totalmente. Ah, La cosa es, por eso uno puede decir que lectura de archivo excepción podría ser extendiendo EOException claro, a eso voy. e integrarla en las otras EOException, sin ningún problema. Yo tengo una Y, pregunta. de hecho es una cosa bastante razonable porque vos decís, todo el código que tiene por ahí dando vuelta gestión de archivos va a tratar, a tratar tus problemas como problemas generales de archivos. Sí, para eso. Para eso. Si no, la pregunta de los chicos, tenemos las exceptions que sí o sí hay que hacerle try catch y después están las runtime exceptions. Con estas, son las que no te, el mismo IDE te dice, no te obligan, no es más que te obliga a lanzarlas, pero porque se van a lanzar solas. Pero La única diferencia entre runtime exception y las exceptions comunes es que las runtime exception no estás obligado a hacerle el throws en la función. pero es útil saber el que tira, porque después si vos cuando vas a llamar el método del main, Por eso no hay que usar las runtime exception. Las runtime exception son las que o sea, digamos que son las excepciones que menos hay que usar. Entre más explícitos sean, mejor. Esto toda la historia de toda la vida. O sea, mi programa falla de estas maneras. Hacete cargo. Lo que hace es lo que se termina diciendo con el throws. Esa de runtime exception. Pero sí, la runtime exception no estás obligado a declarar su lanzamiento, las tirás simplemente. Y es como una versión más liviana. Son, digamos, al principio se usa mucho porque te levantan el requisito de poner el throws y la obligación de hacer el try catch cuando llamas a esa función. Pero no es buena idea. Porque el programa, o sea, eso va, como vos no lo atajás, lo va a lanzar, va a seguir siguiendo su camino. En algunos casos sirve, en otros casos no, pero es mejor ser explícito. Ya íbamos a llegar a eso, ¿no? Es netamente erróneo porque se pierden dos cosas. Incluso si esta función recibe esta encadenada, o sea, al recibir la información de la excepción original, el stack trace no se pierde, pero por algo es de excepción con tipo. O sea, ya que está fallando, que falle. Yo creo que una vez lo usé, pero porque no me dejaba. O sea, Java me decía que estaba mal. Yo adentro creaba una excepción, tipo de excepción, y me fallaba. Y si ponías ahí te decía, tiré una counter, pero si no compilaba y bueno. O sea, lo que puede ser. Creo que uno tiene eso. Lo que puede ser es que en lugar de hacer esto, que uno lance esta excepción en la función. Claro, pero me decía como que no atajaba el problema de la raíz. Por eso. Lo que puede ser es que te esté faltando atajarlo en la función que llama esta. Puede ser. Porque en algún lado, o sea, cuando la excepción es con tipo, en algún momento alguien se tiene que hacer cargo. No es que simplemente le decís, mira que lanzó esto. Claro, que alguien. En algún momento alguien se tiene que hacer cargo. Lo que he visto que algunos ponen es el throws en el main. Háganse cargo. En algún momento alguien se tiene que hacer cargo. Mientras antes mejor. bueno, ustedes No siempre. ¿No? Porque
Hacerse cargo de la excepción antes de tiempo significa que termines haciendo el print stack trace en lugar de realmente resolver el problema. Ah, No es que te pueda decir ni muy rápido ni muy tarde. ok. Depende completamente de cómo estén las funciones encadenadas. En este caso, por ejemplo, vos decís, podés hacer algo para resolver problemas al abrir, leer o escribir, y la verdad que no. Va para afuera. Ok. Pero hay cosas en las que sí. La cosa que decir. Entonces podría intentar volver a hacerlo. Los reintentos. O sea, falló la carga de archivo. Afuera vas a decir, che, mira, falló porque lo que razón que sea el dio exception. Y ahí le decís, ¿querés probar con otro nombre? Claro. Por ejemplo. Depende de la exception que faltó también decir. En algunos casos no. Claro, Te capaz quedaste sin espacio. Claro, aunque ingreses otro nombre, igualmente nunca va a funcionar. Sería un bucle de Good. ¿Quién falta entrega del punto 6? Yo no leí. Y estoy viendo ahí. Como se imaginarán, ya me quedé sin mano. Number 7. Se viene el 7 up. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué nos pasa con el creador del 7 que no está? ¿Eh? ¿Qué pasa con el creador del 7 que no está? No sé. Se quedó sin. ¿Cierto? ¿Está ese 7? 8 entonces. No. No, mira. No, no tenés lo de servicio. ¿De qué forma podemos guardar la información del tiempo? Como está acá. ¿Cuáles son los atributos de esta clase? 1. Segundos. Cantidad de segundos. Lo mismo que primero. Int hora, No. int hora, int minuto, int segundo. ¿Es la única forma? No. No, Puede ser un string. milisegundos. Solo segundos. Puede ser una cadena de 3 lugares que cada ¿Puedes ir achicando? Así como está. Depende en qué lo usas. Claro. En ese contexto. Si la unidad mínima que te contexto. interesa es el segundo, Claro. es, No, podrías guardarlo. Puede ser tan que Podrías guardarlo solo con el número de segundos. Convertir todo a segundos y guardarlo ahí. Puedes hacerlo en años. No sabemos. Pero, ¿qué es eso? ¿Eh? Tenía este falta precisión. Y en esta posición. Segundo sería bastante más. Y utilizar la unidad más chica también está bueno. POC. ¿Qué es lo que hacemos al sumar? ¿Cuál es la idea de sumar? Que no se mantenga como número sexagesimal. Sexagesimal. Y cuando sumamos dos tiempos, lo mismo. ¿De qué forma podemos implementar la suma de dos números expresados en las tres piezas, en sus tres componentes? Si es segundo, lo sumás y después lo convertís. Si es minutos, lo convertís, lo sumás y después lo convertís. Si es horas, lo mismo, pero Vas a hacer una función que te agarre Vale. segundos y te lo pase a horas, minutos, segundos y sumás. En los dos tiempos sumás la cantidad total de segundos y Una función que agarre. Que no sea, que sea tipo menor que 60. La función de ingreso. claro, que agarre un montón de segundos y lo pase todo. Pasás país Y a la viceversa. Todo lo pasas a segundos, se suma y ya está. Jump to, Pero volvés a- eso, Lo más curioso, lo más lindo de esto, que lo que hay que tener en cuenta, es que cualquiera de estas dos, a este nivel, no cambia absolutamente nada. No importa si ustedes lo guardan como tres valores independientes o como un solo valor. Nada, nada. Eso es el encapsulamiento. Necesitamos saber que está guardado como hora, minuto y segundo
No, a mí lo que me interesa es que yo puedo sumar segundos y le puedo sumar otra cosa parecida a lo mismo que yo creé. Eso es el encapsulamiento. Porque fíjense que privado o público, los atributos no importan. Pero no importa la forma en la que hagas, mientras que lo hagas. La forma que lo hagas es esto, así, lisa y llanamente. Porque son los métodos. El nombre método no es casual. El método que se utiliza para esconder la información que uno utiliza. ¿Sumar retorna otro tiempo? Si no ¿Ah? es estático. O sea, es un método No hay dinámico. nada estático acá, ¿eh? Por eso, no debería retornar. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, si vos le querés sumar al tiempo actual un O sea, segundo. no, estás sumando y el resultado lo mandás a una nueva variable. Claro, ¿Qué pasa cuando concatenan una cadena? se pone una, se crea otra. Porque es simultáneo. Es lo mismo. A no Pero ahí no ser. está sobreescribiendo el tiempo. Claro, a no ser que la intención sea crear. La clave está en las precondiciones y poscondiciones. Porque yo lo interpreto como sumar a este tiempo. A no ser que dentro del método tengas un dis.segundos, digamos. Claro, se crea Igual, otra con el mismo nombre. Hay muchas veces. Por eso la documentación es importante. Una función así implica que nosotros estamos diciendo, al momento de sumar, los valores del operando no cambian. Y lo que se retorna es una nueva instancia de tiempo con el resultado de la suma. ¿Así? Si no. Esta es la forma que vimos en la otra clase, en la cual las operaciones modifican el estado interno. La idea de hacer este tipo de funciones es que ustedes pueden decir, wow. Déjame que yo agarro estos segundos y hago algo. Lo lindo es que implementar esta función puede ser construir un tiempo de estos y sumarlo. Internamente pueden hacer otra instancia, por más de que después modifiquen el valor internamente. ¿Se entiende eso? Diría que no. Let's go. En el... ¿Es corte inception eso? ¿Qué? Estás construyendo algo dentro de tu método, Claro. pero lo que estás construyendo es el objeto de tu método, digamos. ¿Cómo me gustaría tener la botonera acá? Voy a poner el... de Inception. Muy bien. Vamos a implementar sumar con segundos. Sumar segundos. Otro es igual a new tiempo seg dis sumar otro. Listo. Todo converge. Bueno. Ahora me queda hacer la suma, ¿no? La suma con otro tiempo adentro. No sabía que se ponía list también en métodos. ¿Por qué? Porque te estás refiriendo al objeto actual, a la instancia actual O del sea, objeto. seg.sumar es otra cosa. Pero preferí usar this para que sea exacto, para saber exactamente que me estoy refiriendo al sumar a este sumar, no al otro de acá. Ok. Cuando no A sea... esta instancia del O método. sea, es igual porque tenemos void acá, podemos tener el otro que es tiempo. Vos hacer la suma a través de seg y puedes hacer Ah, seg al ser rol, claro. sumar. Martín, otro punto sumar bis. O sea, fíjense que pueden llamar a sumar de seg o al sumar de dis. Porque es bueno. Ahí ya. En cualquier caso, donde haya el objeto. Ahí ya. No necesariamente que sea void.
esto mismo aplica para este. Pero sé que tendría que ser de clase. Claro, tendría que ser de clase tiempo. Ahí está el ¿Sí? tiempo. Es tipo tiempo también. Ah, está bien. Encima, Ah, incluso siendo privado, acá puedo llamar algo privado, de ser. No, pregunta. Al sumar, porque vos ahí estás instanciando un nuevo objeto para sumarlo. ¿Qué pasa con el objeto que es sumado, con el que instanciaste recién tipo Inception? ¿Qué pasa con esa memoria? Vamos a hacer una cosa acá, vamos a hacer un poquito más explícito. Acá tenemos int segundos. Sí. Entonces ahí ya no puede hacerse punto sumar. Otro punto sumar dije. Ahora tengo, o sea, otro Ay. sumar. Yo David. También en la primera línea. Y aquí acá lo sumamos al revés. Sí. O sea, es o este, guarda, Claro, pero si no. Todo depende, o sea, acá depende, o sea, yo quiero sumar las cosas en donde estoy parado ahora. Esto es muy raro de poder. Pero quiero que sepan. Ahí estás al otro sumándole otro. No, al otro sumándole. Espera, Es como Al otro yo a sumarle otro el sumar estado este. espera, wow. Entonces, necesito Beniteo, ven para acá. No. Vení. No. Vení. No. Vamos. Me niego. La cosa es. Así, me dejas solo. Sí sos. ¿Quién llama a quién? ¿Cómo es la colaboración? En sumar, uno toma la información del otro para hacer la suma. En el segundo, uno agarra su información y se la pasa al otro. Esto no tiene sentido. No tiene sentido, porque en algún momento voy a tener que referir a this. No puedo seguir con el otro, o sea, como que entro en un lazo infinito. Porque cuando esta sumar sea el de otro, voy a ir de vuelta al anterior. O sea, que ir pasando uno a otro, uno a otro. de acá, con esto es un lazo infinito. O sea, como- Sí. Claro. Sí, mi pregunta va más Y lo que estás referida a- haciendo es sumar y sumar. En realidad, fíjense, no estoy haciendo nada. Sobre objeto actual no hace Pero nada. fíjense que así, sin esto, no llego a hacer nada. Es como que, andá, sumame. Cuando llegas al otro, sumame. Y empiezan así. Se empiezan a llamar uno al otro. Y nunca suman. Sí, mi punto va hacia. Vos usás un objeto para hacer tu función de sumar. Ese objeto, cuando uno lo está usando desde afuera, no va a estar consciente de que hay un objeto extra dando vueltas por ahí. La única conciencia que tiene de eso es esto. Esto y que vos específicamente instanciás algo con esa información. Claro, el usuario que no está viendo el código base del objeto, no sabe que haciendo esa cosa de sumar está creando un objeto. No tiene por qué saberlo, buen punto. O sea, si bien va a estar todo documentado, ¿no? No tiene por qué saberlo, pero también está esto, ¿no? Si esto fuese privado, ahí sí que realmente no tiene idea. Sí. Vos podés usar, o sea, le puedo decir, a partir de este hacer este, o a partir de este hacer este. Claro. No como el ejemplo acá, que es como se define a sí mismo, pero no hace nada al final. O sea, fíjense acá. Uno puede decir también esto que no es estrictamente correcto, no solo void, sino imagínense que como esto es un this punto todo lo que está acá. Así uno puede decir this suma. De esta forma se evitan tener que implementar la suma dos veces. Lo hacen en términos de una suma que ya conocen. La resta, la resta tal vez, y si lo que hacen es crear el tiempo, obtienen los segundos y lo proponen negativo. ¿Funcionará? No creo. Depende de cómo hagamos. Sí. Este tipo de
esta reutilización es importante que la tengan presente. No tiene que, por más de que la función se llame igual, no tiene por qué implementarla dos veces. El banco. ¿Eh? El objeto tiempo tiene dentro entonces ahí por ejemplo le pongo 30 segundos y le quiero sumar, en otro pongo 29. 30 más 29. Mira Nico, mira qué grosso Nico si hizo su propio GPS. Ya lo tengo hecho para arquitectura de computadora. Bien. Un visionario. Este es particularmente útil. Le puede decir 0 si es el mismo momento, positivo si está delante, si otro está delante, y negativo si otro está atrás, digamos, en el pasado. ¿Pasado te refieres a menor cantidad de tiempo? El tema es cómo, o sea, hay tiempo negativo, digamos, menor a 0, 0, 0, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Lo averiguarán en el próximo trabajo práctico. Primero tenemos ¿Por que qué me empezar. suena excepción eso? ¿Por qué me suena excepción eso? Si vas al futuro y pones Tiempo tiempo negativo, exception, escúchame. estarías volviendo al pasado. Primero tenemos que trabajar con piezas individuales. Después vamos a agarrar el arreglo dinámico y el arreglo dinámico de tiempo. Claro. Por ¿Cuánto ejemplo, tiempo querés moverte en el tiempo? Pones negativo y estás en el pasado. empezar a usar o el arreglo dinámico con el auto. Y se pudre todo. Bien. O sea, si retorna o no retorna, eso tiene un nombre muy específico. Que es un concepto que se aplica con la cadena, que es la inmutabilidad. La cadena es inmutable. Cualquier operación que modificaría la cadena no la modifica y produce digamos, la creación de una nueva cadena. Cualquier operación, en particular la concatenación, no modifica la cadena. Hay una cadena nueva con la unión de las otras dos. Eso es una cosa interesante porque hace que el problema de pasar los valores por referencia no sea tan un problema. Si todas las operaciones, o sea, si ustedes pasan un string por argumento, si no fuese inmutable, tendría el mismo comportamiento que un arreglo. Cualquier modificación en un argumento de tipo string lo verían afuera. La inmutabilidad les permite olvidarse de que hay esa referencia, ese puntero entre dos pares de comillas dobles, y les hace que, incluso si es una referencia, incluso si tienen acceso a la cadena original de quien lo llamó, no pueden hacer nada, porque simplemente todas las operaciones hacen uno nuevo. Y lo que termina sucediendo es que esto es de sola lectura. Faltaría algo que sea como para convertir a cadena o mostrar, pero a grandes rasgos, todo lo que hacen con esto en una función, digamos, en algo así, es inmutable. ¿No faltan los parámetros ahí? ¿Qué parámetros? De la clase. ¿Qué parámetros? Parámetros donde guardas los segundos, la hora. Atributos. No son parámetros. Parámetros Son parámetros, son los de la función. estos son parámetros. Bueno, ahora métodos. Claro. Digamos, la información que le pasas al método para que cumpla con su trabajo. Los atributos. Esto acá también, esto así como está planteado,
tiene otro nombre que no es específicamente una clase. Que vamos a ver un poquito más adelante. La interfaz. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante, estructura de datos. No, No, no tan lejos. no más. Ahí. Con esta función pueden hacer la suma fácil. Digamos que pasan acá, luego la transforman acá. ¿Eh? 3 segundos. Esta. Y si no, la otra es que el tiempo tenga un cuarto atributo que sea, digamos, el tiempo total representado en segundos. ¿Y cómo sería eso? Segundo total. Digamos, el constructor, el primer constructor ya tendría directamente como los primeros 3 atributos y le faltaría el total, y el segundo tendría el total y le faltaría la conversión. Pero esa información ya está puesta acá. Sí, pero El total ya está ahí. Pero es que es como que tenés todas las operaciones duplicadas entre las que reciben el tiempo y las que reciben los segundos como input. Sí, vos podés decir que no recibís segundos, sino que recibís siempre tiempo. Siendo que implementarla es internamente llamarlo, no hay razón para no hacerlo. No es que vos tenés que hacer la suma para cada operación que se parezca a la suma. No la tenés que hacer de cero. Sí, lo que digo es que al final estás haciendo como la misma operación un montón de veces repetidas. No es lo mismo. Yo no tengo que implementar la suma conociendo ningún detalle de la suma. Lo que digo es, se transforma en algo que ya conozco y uso algo que ya hice. Este es el caso. La conveniencia de no tener que estar dependiendo de utilizar el tiempo, y vos le decís, yo recibo los segundos, hace que valga la pena hacer la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos, o sea, vos podés hacer que la función de suma reciba una cadena. O la construcción recibe una cadena. Que recibe la cadena en formato HMS. Todo lo relacionado con el tiempo lo puedes meter acá. Y puedes hacer que todas tus funciones reciban también ahora una cadena. Internamente van a agarrar hora, minuto, segundo, lo van a trozar en pedacitos, y ni siquiera pues le van a decir al constructor, construiste en base a esto, y después usa una suma de estas. El problema, la gran diferencia es el esfuerzo necesario para hacer ahora que recibes una cadena. Es no cero, pero es muy cercano a cero. No es que vos tenés que estar haciendo la conversión de cadena a número, digamos a hora, minuto, segundo, en cada operación que vos tengas que hacer. Vos podés hacer la comparación contra una cadena que tenga ese formato. Probablemente necesite la ranza de una excepción cuando no esté en el formato apropiado. Pero el esfuerzo necesario es simplemente decirle, esto que viene como string se transforma en un tiempo por el constructor y se hace la comparación exactamente con este método. O sea, lo que yo estoy diciendo es que al final es como que terminas haciendo como 50 métodos por poner así como todas las combinaciones de sobrecarga. La clase de los assert, Dios. La cosa es, si vos vas a utilizar esto y vas a necesitar recibir tanto números como cadenas, es mejor que la función que hace la operación de tiempo sea la única responsable de manipular eso. Sí. O sea, dependiendo del contexto, sí tiene su utilidad, ¿no? Pero al final me parece como medio redundante que al final es como que tenés 5 métodos distintos que al final terminan haciendo lo mismo, nada más que reciben los datos de forma distinta. Solamente eso justifica la existencia de esto. Porque vos no tenés que conocer absolutamente nada de cómo está construido el tiempo para saber cómo usarlo. Le pasás la responsabilidad de operar el tiempo exclusivamente a eso.
y le das la posibilidad de trabajar en distintos contextos, con strings, con números, con otros tiempos, con otros tiempos, digamos, con otro tiempo, con otra clase de tiempo. Esa es la clave. Bien. Creo que estamos. Eso lo hemos visto. Ya estamos, ¿sí? ¿Qué cambia? La mutabilidad y la inmutabilidad, esencialmente. Entre cuál y cuál Si vos no retornás nada, digamos, la suma tiene que verse reflejada en algún lado. Si no retornás nada, se ve reflejada internamente. Tu tiempo cambia. Es el mismo tiempo que ahora es otra posición, otro momento. Ahora, si tu método de suma retorna otro, digamos, y acá hay una cosa muy importante, es convención, porque ustedes pueden retornar, es lo mismo que recibir el arreglo de ints y devolver el arreglo de ints. Si ustedes reciben el arreglo de ints, hacen algo y lo retornan, a efectos de la función, funciona todo igual. A lo que uno espera, si uno recibe un retorno del arreglo, uno espera que sea un arreglo distinto, no el mismo que enviamos internamente. Lo mismo acá. Si uno retorna, nada te impide retornar disk. No, claro, pero ya lo estás modificando. O lo modificás o creás uno nuevo para que el que esté afuera decida si lo reemplaza o no. Son caminos distintos para hacer algo muy parecido. Exactamente. Es que hace lo mismo. Por eso. No para hacer algo parecido. Lo que sí sucede es, por ejemplo, eso que les decía con la cadena. Cuando ustedes reciben un tiempo, tienen que tener el mismo cuidado que con los arreglos. Si no hay este tipo de situaciones, van a modificar lo que está afuera. Lo que pasa lo mismo con los objetos, se manejan igual que un arreglo y que un archivo. Si vos lo pasás por argumento, estás haciendo por referencia. Y la referencia modifica los valores.